Listo, entonces, vamos por favor, nos corresponde en esta mañana Gálatas capítulo 2 versículo 4. Ya sabemos lo que estamos haciendo. No, de verdad, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque falsos hermanos, los que os perturban, están diciendo cosas. Y en esta mañana tenemos que hacernos una pregunta antes de leer el versículo 4. ¿Han dicho cosas de ti? ¿Han dicho cosas de ti? O mejor, hemos dicho cosas de otros, porque no hay nada peor que tener que defenderse uno mismo. No hay nada peor que tener que cambiar la opinión de otras personas por cosas que escucharon de uno. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 4. Lo leo en la Biblia de las Américas. Lo leo en la Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana a poder recibir tu palabra, que sea un refrigerio para nuestro corazón. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, miren, no hay nada peor que tener que cambiar la opinión de una persona a la cual uno le hizo el bien, le ayudó, porque otra llegó y sencillamente tergiversó nuestra, nuestro concepto, lo que hicimos. Uno trata de hacer las cosas bien y llega un hermano endemoniado y dice algo acerca de nosotros. Una calumnia, una calumnia. ¿Qué es una calumnia? Es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Ustedes saben que siempre me gusta saber dónde dice la Biblia la primera vez las palabras. Para mí es muy importante, no sé por qué, pero siempre me ha gustado. Entonces, por ejemplo, la palabra calumnia. La palabra calumnia. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra calumnia? La palabra acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Pues bien, mira dónde aparece. Levítico capítulo 6. Vamos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico 6. Levítico 6.1. Mira lo que dice Levítico 6.1. ¿Listo? ¿Estamos allí? Levítico 6.1. Levítico 6.1 dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, dos puntos. Número dos, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra otra y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre todo lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Nosotros ya hemos estudiado en el Salmo 51, que lo hemos estado viendo paso a paso, martes a martes, sábado a sábado, domingo a domingo en los discipulados, que todo pecado es contra Dios. ¿Si es así o no? Todo pecado es contra Dios. Pecamos contra Dios de frente siempre. Sin embargo, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay pecado que involucra a personas. Levítico 6.1. ¿Quién está hablando en Levítico 6.1? Dice Jehová. Jehová mismo dijo, si alguno difama, o sea, ¿qué es difamar? Ese daño que se hace a la reputación de una persona, publicando cosas que perjudican su buena fama, será culpable de ese pecado. ¿Quién lo dijo?
Jehová. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Restituir. O sea, restablecer o poner una cosa en el estado que tenía antes. Pregunta, si a uno lo calumnian, ¿es fácil restablecer? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Imagina por un momento esa persona, mire, esa persona que tú le hiciste el bien y esa persona te hace mal y tendrá que restablecer tu imagen a como estaba antes. Es difícil. Ahora, lo que Pablo nos quiere mostrar a nosotros es que quien te defiende es Dios, pero que tú tienes que buscar la manera de dar defensa de tus acciones. Tú tienes que buscar la manera de cambiar esa imagen, esa mala imagen que dejó esa o esas personas. ¿A qué le está apuntando Pablo? ¿Saben a qué le está apuntando Pablo? Lo que pasa es que si pateamos al mensajero, se patea el mensaje. Pablo no quiere ser restituido. Pablo no quiere ser restituido. Ay, que los falsos hermanos me manden una ofrenda y ya, con eso se restituyó. O que los falsos hermanos empiecen. No. ¿Saben qué sabe Pablo? Que en la cruz del Calvario fue restaurado a su estado original. Que en la cruz del Calvario fue restituido. Pero los falsos hermanos, como lo dice 2:4, los que os perturban, como dice más adelante, quieren no solo censurar, criticar a Pablo, sino también reprochar, y yo diría también que reprobar el Evangelio de Cristo. Ese es el punto. ¿Les ha pasado que si nos portamos bien, representamos a Cristo? Si somos unos buenos creyentes, si obedecemos a los hombres, somos unos buenos samaritanos, todo un hombre de Dios, pero cuando hacemos lo contrario, ¿qué somos? Uy, esos hijos del diablo. Ahí dice, mire, dice que cristiano. Ja, y uno les pide un favor y dicen que no. Y uno dice que no. ¿A quién queremos agradar? Y todos decimos, a Dios. Gálatas 1:10. Nosotros ya estudiamos este versículo en su contexto. ¿Qué es lo contrario de agradar a Dios o qué es lo contrario de agradar a los hombres? Mira lo que dice Gálatas 1:10. Pues, imagine que esa era paisita. Pues, hombre, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. La motivación que debe tener cada creyente es la misma que tenía Saulo o la que tiene Pablo. Es esa. ¿Qué motivación tenemos? Cuando era Saulo, era un perseguidor. Cuando era Saulo, era un blasfemo. Cuando era Saulo, era un asesino. Saulo quería agradar, complacer, contestar, gustar a los hombres. Era el más de más entre los judíos. Ellos, los judíos, querían a Saulo. Los judíos amaban a Saulo. Los judíos respaldaban a Saulo. ¿Por qué? Porque complacía a los hombres. Pero viene la pregunta, ¿por qué entonces los mismos judíos que una vez lo aplaudieron, lo ayudaron, lo apoyaron, ahora reñían con Pablo? Porque Pablo quería complacer a Dios. Y cuando una persona quiere agradar a Dios, se levanta la gente y quiere denigrarnos. Pablo se había convertido en un esclavo voluntario de Cristo y eso le costó un sufrimiento voluntario, mis hermanos. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros, mire esta palabra, para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Saben qué busca la gente cuando nosotros queremos seguir a Dios? Restringir, limitar al creyente. Ay, eso no pasa nada. Eso, mire, si no, ¿qué puede pasar? Una vez un amigo me dijo, Johncito, nos vamos el domingo a jugar fútbol. Y yo le dije, brother, no puedo, voy para la iglesia. Yo en ese momento ni enseñaba, ni discipulaba, no. Yo le dije, no, tengo que ir a la iglesia. ¿Y por qué falte un domingo? Un domingo. Le dije, amigo, ¿cuántos domingos faltaste tú para no volver a la iglesia? Un domingo. Lo que busca la gente es limitar, restringir. Y lo que buscan los falsos hermanos es que tú no crezcas. La gente no quiere ver a un creyente maduro.
Maduro, ¿no? Maduro de verdad. Sí, maduro. Sí, no, no, maduro. Ah, bueno. ¿Saben? Una vez me acuerdo tanto que escuché a unos muchachos que les gustaba la música heavy, la música pesada. ¿Saben por qué lo supe? Por sus vestidos. Estaban de negro como nosotros hoy. Y ellos hablaban de un amigo que se convirtió al cristianismo. Y uno de ellos, ¿sabe qué le dijo? Miren muchachos, vamos a dejarlo un tiempo allá, porque él lo necesita. Es que él es muy ruidoso, él es muy extrovertido, él es muy grosero. No, dejémoslo allá unos tiempitos para que se calme, luego nuevamente lo volvemos a jalar para acá y se van a dar cuenta que ya va a dejar de ser tan fastidioso, porque es que estando allá le bajan los humos. Y luego lo hacemos de nuevo traer para acá para poder disfrutar de ese amigo. Y esto que les estoy contando no es mentira, yo lo escuché con estos dos oíditos. Lo que hizo Pablo fue un sacrificio personal, que es todo lo opuesto a la meta de querer agradar a los hombres. Pablo busca llevar hombres a la obediencia, pero ¿a la obediencia a quién? A la obediencia a Cristo. Nosotros a quién estamos obedeciendo aquí? A Cristo. ¿Cómo? Pues a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar aquí y decirles, bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a predicar, a enseñar acerca de Génesis 1:1. ¿Y por qué Génesis 1:1? No, es que el Espíritu Santo me guió a que en el principio Dios creó los cielos y hasta me lo sé en hebreo original, entonces tengo que chicanear lo que yo sé. No, Pablo busca llevar hombres a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué buscaba Saulo? Religiosos. Saulo buscaba religiosos. ¿Saben qué es lo que buscan los religiosos? Matar a los que no están de acuerdo con ellos. Eso es lo que buscan los religiosos. Esos cuadriculados que te dicen, pero todos tenemos una religión. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Eso es verdad? Mira un mapa y verá que no. No todos los caminos te llevan a Roma, como no todas nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones nos llevan al cielo. Solamente hay un camino al cielo y se llama Jesús de Nazaret. No hay ningún otro. Y eso es lo que busca Pablo al predicar el Evangelio. Pablo busca llevar personas a la obediencia, no de hombres, sino de Dios. Aquí ya todos llevamos un buen discipulado. Aquí ya todos sabemos qué es lo que es bueno. Así como decía mi papá, usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, usted ya sabe dónde meter la cabeza, usted ya sabe lo que tiene que hacer, usted verá lo que hace. Yo creo que aquí ya todos sabemos tomar decisiones. Y ya no somos niños fluctuantes, como dice el escritor de Hebreos, no somos niños fluctuantes llevados por vientos de doctrinas de aquí para allá. Lo que establece Dios en su palabra es lo que tenemos que hacer. Ya. Pablo no desea que nadie altere el evangelio de Cristo. Pablo no quiere que ninguno adultere la doctrina de Cristo. ¿Saben por qué? Porque al adulterarla ganaría el favor de los hombres. ¿Saben qué estamos viendo al día de hoy? Mega iglesias. Miren, 15.000 personas, 16.000 personas, multitudes. Pero de verdad, ¿cuántos arrepentidos? ¿Cuántos regenerados? ¿Y cuántos degenerados? ¿Saben que esto es un asunto tan importante? No debemos temer el enojo de los hombres, ni buscar el favor de los hombres. No estamos siendo informados, estamos siendo formados. Muchos se están educando, pero no se están adoctrinando. Muchos hoy están siendo educados por hombres, pero realmente nosotros necesitamos adoctrinarnos por el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 6 dice, y seremos todos enseñados por Dios. Pregunta, ¿Saulo o Pablo? ¿Estamos tomando nuestras propias decisiones en Dios? ¿Presente o pasado? ¿A quién queremos agradar? Pablo tiene un solo objetivo muy elevado, agradar a Dios. Ya. Si salimos a trabajar, agradamos a Dios. Si estamos con amigos, agradamos a Dios. Si tenemos que viajar, agradamos a Dios. Pero no podemos permitirnos quitar una cosa de otra. Ah, no, pues yo estoy en mi trabajo y aquí, ¿será que Dios no me ve? Jeremías 23:24, por eso yo les digo que no me olvidaré el versículo. Este es el objetivo primordial de Pablo. ¿Se esconderá alguno en escondrijos? Dice Jehová. Y deberá ser el nuestro. Si una persona, el objetivo es agradar a la gente, si este es el propósito por el cual vive y actúa, si se moldea con el propósito de agradar a todas las personas,
no podrá ser un cristiano. No podrá ser un siervo de Cristo. Un cristiano debe cumplir con su deber. Debe regular su conducta por la voluntad de Dios, ya sea que agrade o no a las personas. Tómese una palacet. No, pero a mí me han dicho que usted toma. Sí, puede que le hayan dicho, pero no tomo con usted. Porque si no he tomado con usted, ya está diciendo que tomo, imagínese si llego a tomarme una con usted. ¿Si es así o no? En verdad, dice Pablo, la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, pero que se habían infiltrado, vinieron ocultamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en Jesús el Mesías, de modo que pudieran esclavizarnos. Que esos eran espías. Cuando Pablo dice que se infiltraron a escondidas, lo que quiere decir a la iglesia es que estos falsos hermanos eran difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque les aseguro que ningún falso maestro nos va a decir, miren, ¿sabe qué? Aquí predicamos el error, aquí enseñamos mal, aquí nos llevamos camino al infierno. No, eso no le van a decir. Vamos a una iglesia, a una mega iglesia. Venga, buenas tardes. ¿Verdad? ¿Es verdad que ustedes predican el error? ¿Es verdad que ustedes son falsos hermanos? Eso es. Pregúntele a un TJ. Venga, ¿es verdad que ustedes van camino al infierno? ¿En serio, en serio, en serio? Júremelo. Ninguno nos va a salir a nosotros con esa tontería, ninguno. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros dónde está la verdad? ¿Dónde? ¿Cómo vamos a saber quiénes son los engañadores? Hebreos 17:10, perdón, Hechos 17:10. Hechos 17:10. Y esto tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Hechos 17:10. Y en esta semana lo inquiríamos, lo estudiábamos, lo analizábamos, porque al rendir cuentas del año que termina, del 2024, tenemos que ser como los de Hechos 17:10. Inmediatamente, mira lo que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mira lo que dice el versículo 11 de Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? Pues los de Berea. Porque los de Berea realmente recibieron la palabra con solicitud. Escudriñaron lo que decían las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Saben que Berea era una población que se encontraba sobre un camino principal, pero sobre una ciudad secundaria? Y Dios quiso que esta ciudad recibiera a los enviados. Qué gozo para los misioneros que les recibieran personas que deseaban ser enseñadas. Me gusta que cuando los misioneros estaban más cargados, más atribulados, más desanimados, encontraron personas como los de Berea, anhelando el Evangelio. Vengan, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar la Biblia. Ay, ay, pero qué. O sea, ¿también hoy? No, hoy no, mañana. ¿Y mañana qué vas a hacer? No, pues mañana es lunes festivo aquí en Colombia, nos toca descansar, mente sana, cuerpo sano. Pero los de Berea anhelaban que fueran enseñados, estaban atentos y preparados para la enseñanza, escudriñaban la escritura, se sometieron a prueba a los misioneros. ¿Es verdad? ¿Cómo así? ¿Es cierto? O sea, lo que usted me dice, ¿es verdad? Venga a ver. Y cogían su Biblia y, bueno, en esa época tenían la Septuaginta. Sí. Oiga, sí, es maravilloso. Y yo siempre se lo digo a mis hermanos. Es maravilloso estudiar la palabra todos los días, porque es maravilloso conocer un poquitico de ese Dios todopoderoso. Un poquitico. Porque esta mente finita y pequeña aprende algo tan grande. Uy, esa no me la sabía, dijeron por ahí. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué nosotros podemos decir a hoy que aprendimos algo nuevo? Porque abrimos la maravillosa palabra de Dios. ¿Cómo hacer entonces para que no nos engañen?
Sencillo, debemos de ser como los de Berea. La pregunta es si queremos ser como ellos. La pregunta es qué tanto anhelamos estudiar la escritura. No hay excusa, no hay pretexto. Yo iba a decir no hay justificación, pero sí hay justificación y hay buenas justificaciones. ¿Saben que el corazón lleno de escritura es un corazón gozoso? Mejora el estado de ánimo, porque el gozo es medicinal. En cambio, no estudiar la escritura es lo contrario, es abatimiento, es un corazón venenoso. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la escritura? ¿Cuánto tiempo? Y no estamos hablando de chicanear, yo vuelvo a esa palabra, un verbo, ¿no? Mira lo que dice Warren Wiersbe con respecto a el versículo de Hechos 17:10. Mira lo que dice Warren Wiersbe. Dos filosofías principales controlaban la Atenas de ese tiempo. Los primeros, estoicos, materialistas, casi fatalistas en su pensar. Su sistema se cimentaba en el orgullo, la independencia personal. La naturaleza era su Dios y creían que toda la naturaleza avanzaba gradualmente hacia un gran clímax. Pudiéramos decir que eran panteístas. Número uno, los estoicos. Número dos, los epicúreos. Deseaban placer. Su filosofía se basaba en la experiencia, nunca en la razón. Casi todos eran ateos. Y entonces aquí tenemos dos extremos en la filosofía y Pablo en la mitad. ¿Y saben qué hizo? Los enfrentó a unos y a otros. Entonces por eso se burlaban de él y dijeron que era un palabrero. ¿Y se acuerdan cómo llegó a Atenas? ¿Se acuerdan cuando llegó a esa plaza grande? ¿Cómo los confrontó? Había ya un espacio chiquitico en medio de 200 ídolos, pero había un espacio chiquitico y decía al Dios no conocido. Y en medio de ese Dios no conocido no había nadie. Y Pablo se levanta y dice, de ese Dios no conocido es quien yo vengo a enseñarles y predicarles. Esto es predicar a tiempo y fuera de tiempo la cruz de Cristo. Ese debe ser nuestro mayor interés. Siempre Dios nos va a dar la capacidad, la situación, el momento. ¿Saben para qué? Para poder decirle a las personas, habla de mí, habla de Cristo. Tú puedes hacerlo, tienes el Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro mayor interés, debe ser lo que nosotros busquemos, que Dios siempre en todo lo que hagamos se lleve toda la gloria. Pablo tenía que defenderse, ¿sí? Pablo tenía que escribir a las iglesias de Galacia. Sí, Pablo no quería que se dejaran desviar por los falsos hermanos. Sí, pero hombre, ¿cómo vamos a saber si era falso o verdadero? ¿Cómo vamos a saber si no escudriñamos la escritura? ¿Cómo vamos a saber si no somos los de Berea? Pues bien, no solamente Lucas, que fue quien escribió Hechos, no solamente Pablo, quien escribió las cartas, sino también Juan. Juan. Primera de Juan 4.1. Mira lo que dice Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 4.1. Me encanta, a mí me encanta la teología juanina. Dice, amados. Imagínense uno con eso. Amados, comienza Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan venía hablando del amor. Amor aquí, amor allá, mis amados, mis cariñosos. No, eso es un osito cariñosito, todo bonito, un Jordano ahí. Pero se detiene y dice, sí, el amor es importante, pero no menos importante es que creamos lo que Dios dice. No podemos creerle a todo aquel que dice que tiene un espíritu de parte de Dios. Tenemos que ponerlos a prueba para ver si lo que están diciendo es verdad. Ustedes, mis hermanos, tienen que poner a prueba si lo que yo digo es verdad o no. ¿Cómo? Por medio de la escritura. Pablo dice allá en Gálatas 2.4, dice, era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Juan, Pablo, quieren que en este siglo miremos bien quién está predicando la palabra de Dios. Hoy hombres que tienen libros que se parecen a la escritura, pero no es la escritura,
que van de a dos, propagan falsas doctrinas. No voy a decir cuáles TJ son. Nunca, nunca, porque aquí no hablamos mal de mí. Ahora bien, hace mucho tiempo me preguntaron, venga, yo le quiero hacer una pregunta. Yo veo testigos de Jehová, yo veo mormones, yo veo budistas, yo veo musulmanes, cristianos evangélicos, católicos, no, eso mejor dicho. ¿Usted cómo hace para saber que lo que usted está siguiendo es la religión verdadera? ¿Cómo? ¿Cómo se determina que el cristianismo es la religión verdadera? Y yo le dije, fácil, fácil, porque la Biblia y el Espíritu Santo cambian vidas. Y no solamente cambian vidas, sino que da seguridad eterna. Cambia un pensamiento enfocado en el yo para enfocarse en Dios y en los demás. Yo le pregunto, ¿eso hacen ellos? ¿Eso hacen ellos? Pregúntele a un testigo de Jehová que si muere hoy para dónde va. Pregúntele a un mormón que si muere, dice, no, yo me voy para el cielo. Voy para el cielo y voy llorando y me esperan 10 vírgenes. Y yo le digo, ¿usted cómo sabe que son vírgenes? ¿Las conoció o qué? Ah, ¿no que no? Entonces no hay cambios, aparentan cambios, pero no hay cambios. Te enseñan prohibiciones, condenan libertades, ordenan privaciones, pero Dios a libertad nos ha llamado. Debemos tener ciertas dudas en lo que escuchamos como enseñanzas. Mis hermanos, aún en lo que yo digo, debemos ser como los de Berea. Abrir nuestra Biblia, corroborar que lo que se está enseñando es verdad. No podemos tener una mente abierta, lo que debemos tener es una Biblia abierta. La enseñanza debe someterse a prueba. No crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Detrás de todo falso maestro que enseña errores, hay una legión de demonios inspirados por el mismo Satanás para desviar a los creyentes del verdadero propósito de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Se acuerdan las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis? Y vaya y hágale. Él dijo, no, ese no le haga la vuelta que es más de nosotros que de quién sabe qué. ¿Cuál es ese propósito? La verdad del Evangelio, las consecuencias de creer, crecer y madurar. Es que el Evangelio nos sirve para creer, para crecer y madurar. Hay intrusos que no quieren que sigamos este camino. Hay personas que están combatiendo para que no sigamos este camino. Pero ¿saben cuál es el peor intruso? Yo. Ese es el peor intruso. El mayor intruso está dentro de cada uno de nosotros. Esos falsos hermanos quieren arrebatarte de la libertad a los que nos llamó Cristo. Nos quieren hacer esclavos y eso se vuelve una realidad cuando ese intruso, cuando ese espía se llama ego. ¿Saben que el ego es que siente veneración por sí mismo? Es que yo soy tan bueno. Es que yo... Esos que no tienen dudas por estudiar. ¿Saben que hay gente que no tiene dudas por estudiar? Dice, no, yo no voy a estudiar. Si yo no tengo dudas, yo no voy a estudiar. Tú no tienes por qué dar, tú no tienes por qué creerle, tú puedes solo, no te preocupes, nadie te va a ver. Empieza esa persona a hacer una nueva religión, un respeto nuevo y me empiezo a rendir culto al yo. ¿Sabe quién tiene que gozar de las más grandes cosas? Yo. ¿Sabe qué hice? Yo. ¿Sabe por qué yo? Yo. ¿Por qué tengo? Porque yo. ¿Sabe qué me merezco? Yo. Entonces Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, querían reducirlos a esclavitud. Pregunta en esta mañana, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tan libres somos? O mejor, ¿qué tan esclavos somos? Vamos a ponerlo en términos de esclavitud, porque aquí todos somos esclavos. O somos esclavos del pecado para rendirnos al pecado, o somos esclavos de Cristo para seguir a Cristo. Así de sencillo. ¿Creemos que Dios escribió su palabra para que la acatemos o realmente ese espía interno nos está acabando? Y dice, no le crea, no le crea, usted tranquilo.
Usted relájese por ese lado. A mí siempre me han gustado las ilustraciones de la guerra. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Que Nikita Khrushchev, que John F. Kennedy, que la Guerra Fría. A mí esa Guerra Fría me gustó. Se llamó fría porque no hubo candela, porque no hubo bombazos, armamentos bélicos, pero sí iban verbos, palabras, es una guerra ahí. Y durante la Guerra Fría, un ingeniero de apellido Wine fue reclutado por el MI6, inteligencia británica. Debería trabajar como el espía soviético Penkovsky para obtener información sobre la crisis de los misiles en Cuba. Wayne comenzaría a trabajar con la CIA para fritar información sobre el plan que tenían en marcha los rusos y así evitar una gran catástrofe. ¿Quieren continuar con esta serie? No dejen de ver El espía inglés. Buena película. Buena película es El espía inglés. ¿Qué película? No. Muy buena película. Y ahí fue donde yo me di cuenta, oiga, un espía definitivamente acaba con todo. ¿Saben por qué? Porque por medio de ese espía lograron tantas cosas, lograron tantas otras. ¿Saben por qué? Porque detectaron el problema. Yo lo que quiero en esta mañana, mis hermanos, es que cada uno de nosotros detecte el problema y nos vamos a dar cuenta que el problema no es la sociedad. El problema no es el gobierno, el problema no es la iglesia, el problema no es el predicador, el problema no es la familia, el problema soy yo. Yo ya sé cuál es el problema y el problema soy yo. Porque muchas veces creo lo que los demás me dicen. Ya sé cuál es mi problema, es que yo no quiero cambiar mi vana manera de vivir, yo no quiero cambiar mi vida cómoda. Ya sé cuál es el problema, porque el centro de mi vida es el yo. Ya entendí, soy yo. Y entonces, ¿cómo hago para sacar ese yo? Pues debo estudiar la Biblia. Ah, no. No, eso es muy difícil, ¿no ve que es inentendible? Es inentendible. No, y no solamente debo estudiar la Biblia, ¿saben qué tengo que hacer? Obedecer lo que allá dice. Peor, peor. O sea, por eso dicen que a mayor sé, mayor responsabilidad. Entonces prefiero no saber para no tener tanta responsabilidad. Gloria a Dios en las alturas. Porque no ve que se acerca a Lana, ¿cierto? Entonces uno que es mejor no saber, es mejor estar tranquilo. Pero en cambio Pablo era un hombre incansable. ¿Saben que siempre me gustaba ese contraste entre Saulo y Pablo? Saulo era un hombre incansable para hacer lo malo. Pablo, esa energía, esa determinación, esa firmeza y esa devoción lo llevó a ganar almas y no quería que nada ni nadie estorbara a los que habían creído en el mensaje del Evangelio, como yo tampoco quiero que ninguno de ustedes se aleje del verdadero nombre del Hijo de Dios, porque fue Dios quien nos llamó. Pablo tiene afán en su escritura, se nota. ¿Saben que a veces parece que fuera repetitivo? Pero también parece que si nosotros leyéramos concienzudamente y despacio, porque recordemos, esto es una carta, y una carta se lee completa. Y a veces parece que en su escritura dejara una frase sin terminar y luego pasara a otra, habla de sus compañeros, luego de la no circuncisión de Tito, luego de otra cosa. ¿Saben por qué es importante este versículo con el anterior? Porque dice que no circuncidó a Tito. ¿Y saben por qué no circuncidó a Tito? Qué inteligente es el apóstol para confundir, para confundir. Porque falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros. Y entonces los falsos hermanos estaban mirando allá, venga, y si este circuncida a Tito, uy, donde circuncide a Tito, de ahí para allá, todos tenían que ser circuncidados. Y dijo no. Yo creo que Pablo podía poner acá encima a Tito y decir, mire, no lo circuncidé. Los falsos hermanos entraban para espiar y difundir el chisme. Se introdujeron calladitos. Querían chismosear si circuncidan o no a Tito. Este disque apóstol es nuestro. Lo tenemos en nuestras manos. Tiene que circuncidar a Tito. Pero ¿qué pasó? No lo circuncidó. No hay chisme que contar. Y cuando no hay un chisme que contar, hay una historia que tergiversar. Ahora Tito se convertía en un fiel testimonio que el justo
por la fe vivirá. La gracia sin ley es válida para nosotros. Tito llegó a Jerusalén con Pablo y salió enterito. No le faltó ni un pedacito. Eso se lo aseguro. ¿Y saben qué fue lo mejor? Que las columnas de la iglesia lo aprobaron. Tremendo, mis hermanos. No nos dejemos llevar por doctrinas fraudulentas. Lo que nosotros enseñamos aquí es la sola fide, es solo Cristo, es solo la Escritura, es solo Dios la gloria. ¿Saben que esa palabra falsos hermanos también se traduce como cristianos tramposos? Me gustó esta, creyentes postizos. Sí, en serio. ¿Saben? A hoy se habla de una palabra que está generando híbrido. Híbrido. Hay carros híbridos. ¿Sí? Lo primero que yo escuché fue animales híbridos. ¿Sí? Pues a hoy hay creyentes híbridos también. Están entre nosotros. ¿Saben qué es un carro híbrido? Cuando tiene dos o más motores, funcionan de forma diferente y se impulsan. Pero ¿saben qué es un animal híbrido? Es el resultado del cruce sexual entre dos organismos, dos especies diferentes, y llegan a salir uno. Por ejemplo, el caballo y el burro, y salió la mula. ¿Y saben qué me encanta? Que no se pueden reproducir. Porque los animales llegan hasta ahí. Porque cuando juegan con las cosas de Dios, entonces un creyente híbrido no es para nada bueno. Porque está formado por elementos de distinta naturaleza. Y así eran los falsos hermanos. Eran híbridos en su fe. No eran ni de Cristo por fe ni del judaísmo por la obediencia a la ley. Es imposible ser religioso y cristiano al mismo tiempo. Es imposible ser crítico y ser criticón. Es imposible saber lo que dice la escritura sin abrir la escritura. Lo que hacemos es para dar la gloria a Dios. Hacer cualquier cosa, mis hermanos, sin dar la gloria a Dios para salvarse es tergiversar lo que Dios establece en su palabra. Los híbridos creen estar en lo correcto. ¿Sí o no? Porque dígale a un TJ que está mal. Yo no, yo estoy bien. El que está mal es usted. Los mormones creen estar en los correctos. Mire, yo siempre les digo, los mormones son los peores. Esos tienen de en la quinta paila. ¿Cómo van a decir que el café es malo? ¿Cómo van a decir que es bruto, bruto? Dígale a un católico que está mal. Dígale al padre Chucho que está mal. Dígale a Pachito que está mal. La pregunta en esta mañana y que yo quiero que tú guardes en tu corazón es si tú estás del lado correcto de la batalla. Tú, no me importan los demás. Tú y yo, ¿estamos del lado correcto de la batalla? Y si lo estamos, debemos seguir adelante. Seguir adelante y ser como los de. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor. No permitas que seamos creyentes ni religiosos híbridos, Señor. Que seamos esclavos, ese doulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.